Hola, buenos días. Bienvenidas a todas y a todos. Y en primer lugar, bueno, agradecer la invitación de la Universidad de Castilla-La Mancha, agradecer que el tercer sector tenga presencia en estas actividades y tenga presencia en el foro de empleo, ¿no? Para nosotros es un lujazo poder participar y sobre todo lo que hablaba antes con vosotros, que poder acercar después de tanto tiempo que las empresas, seamos de cualquier sector, tengamos la oportunidad de interaccionar con personas que quieren trabajar con nosotros, con empresas que queremos colaborar y las sinergias que salen de este tipo de encuentros, que siempre es muy positivo, ¿no? Yo voy a ser breve, ¿vale? Como habías dicho, mi nombre es Ignacio Gómez, soy el coordinador de Fundación CEPAIN en Ciudad Real y Bolaños de Calatrava. Y hacer una breve presentación de quién somos, a qué nos dedicamos, qué histórico tenemos. Fundación CEPAIN es una entidad que lleva más de 25 años trabajando para facilitar los procesos de integración de personas en situación de vulnerabilidad, en especial personas migrantes y refugiadas. Trabajamos en distintas áreas, luego lo veremos rápidamente en la presentación. Tenemos distintas áreas de actuación y, en concreto, en Castilla-La Mancha contamos con presencia en 3 sitios, ¿vale? Contamos con 3 territorios de intervención, uno es Ciudad Real Capital. Luego trabajamos en Bolaños de Calatrava con perspectiva no solamente de esa localidad, sino que trabajamos con una perspectiva de comarca, de todo Campo de Calatrava. Y en Guadalajara contamos con un centro en Molina de Aragón, que igual trabajamos en Molina de Aragón, pero de manera más amplia en la comarca de Señorío de Molina, ¿vale? Pero luego somos una entidad que tiene presencia nacional e internacional y consideramos que para gran parte de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y para egresados de la universidad podemos ser una oportunidad atractiva de empleo, ¿no? Para que ellos se planteen la oportunidad de trabajar con nosotros. Contamos con 34 centros territoriales ahora mismo, presencia en 9 comunidades autónomas, presencia también en Ciudad de Ceuta. Entonces, bueno, contamos con una amplia posibilidad de trabajar en nuestra organización. Ahora mismo somos más de 1.000, en torno a los 1.070 trabajadores y trabajadoras, con lo cual consideramos que es importante darnos a conocer y captar el talento de Castilla-La Mancha, no solo para los centros de aquí, sino para los centros de todo el territorio, ¿no? Estamos en provincias y en regiones limítrofes a Castilla-La Mancha, en Madrid, Murcia, estamos en Alicante, estamos en sitios que pueden ser de interés, ¿no? El título de la charla, ¿vale? El título de estos 30 minutos que vamos a conversar, y me gustaría, bueno, que seáis activos en el chat y preguntéis todas las dudas que tengáis, es cómo trabajar en oportunidades de empleo en el tercer sector, ¿vale? CEPAIN somos una entidad comprometida y que estamos trabajando, lo que he dicho antes, durante más de 25 años en los procesos de integración, pero somos una entidad que en principio, ahora somos fundación, pero en principio nacimos como un consorcio de entidades para la acción integral con migrantes, que eso es lo que significaba en su día el acrónimo de CEPAIN. Consideramos que la acción conjunta es clave en esto. O sea, el sector o el tercer sector no puede ir solo, las entidades no podemos ir solas y necesitamos de las estructuras y de una visión más amplia, ¿no? Donde podamos conseguir sinergias, conseguir otro tipo de impacto mejor. Por eso el título de la charla va a oportunidades de empleo en el tercer sector de acción social, porque CEPAIN está integrada totalmente en las estructuras del sector, que luego comentaremos más adelante, y que desde luego no solamente queríamos ofrecer la visión de una empresa o de una entidad, de una fundación como nosotros, sino dar una visión más amplia para las personas que trabajáis con nosotros, ¿vale? Estas son las áreas de trabajo en las que trabajamos, que llevamos a cabo Fundación CEPAIN, y es muy similar a muchas de las estructuras que os vais a encontrar en otras entidades del sector, ¿vale? ¿Nosotros qué trabajamos, ¿vale? Trabajamos la acogida y la protección internacional, es el área más importante de CEPAIN, la más amplia. Ahí contamos prácticamente con el 40% de las personas que trabajan con nosotros, ¿vale? Contamos con técnicos de acogida, técnicos y técnicas de acogida, trabajadores y trabajadoras sociales. Hay un área importante de atención psicológica, un área jurídica también muy importante. Contamos con docentes de la lengua de acogida, de docentes de español. Contamos con técnicos de vivienda, un montón de trabajadores para conseguir ese objetivo, ¿no? Que las personas que llegan vía protección internacional o vía acogida humanitaria porque llegan a costa, pues tengan un sistema en el que poder
desarrollar una vida de futuro en el conjunto del Estado español, ¿vale? Luego tenemos una gran área también de empleo y formación. Trabajamos la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. Trabajamos la igualdad. Trabajamos la interculturalidad y el desarrollo comunitario, ¿vale? Contamos, aunque todo el rato estoy diciendo que somos una entidad especializada en personas migrantes, pero consideramos que la atención no tiene ningún sentido si solo trabajamos con esas personas migrantes. Trabajamos con una visión de territorio, ¿vale? Y es ahí donde entran otras entidades y otras estructuras del sector. Trabajamos también un área importante de desarrollo rural. Como os he dicho, estamos en una comarca, en concreto en Castilla-La Mancha, en Molina de Aragón y la comarca Señorío de Molina, con varios objetivos, ¿no? También trabajar la empleabilidad, la igualdad, trabajar la acogida en esos entornos rurales, pero también trabajar, por lo que habíamos hablado, se ha hablado ahora mucho, el reto demográfico, ¿no? El llevar a personas que quieran repoblar esos territorios con esa visión de territorio. Y, por supuesto, trabajamos también la cooperación al desarrollo y codesarrollo en los países de origen de las personas que atendemos. Trabajamos en centros en Senegal y trabajamos en centros en Marruecos, en concreto en Tetuán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué visión quiero dar en la charla? ¿Vale? Sobre todo, que el sector, o sea, todos estos puestos que os digo, requieren, luego lo veremos, de personal especializado, ¿vale? Requieren de personal que sea de intervención, pero todo esto, o sea, una estructura. Isabel, por favor, si puedes pasar a la anterior. Eso. Toda esta estructura que estoy contando de acogida, de intervención, de todo lo que se hace, requiere del apoyo de otros perfiles, ¿vale? Contamos con una estructura de auditoría, contamos con una estructura económica, con una estructura jurídica, de recursos humanos, de sistemas de gestión de calidad, de expertos en protección de datos, de un soporte informático, de desarrollo informático, de estructuras de captación de fondos, y todo eso que tenemos en una entidad, digamos, mediana en el sector, pues lo tienen otras entidades de mayor tamaño y lo tienen otras entidades con mayor presencia territorial. Por eso yo lo que os quería decir es eso, que tengáis una visión de conjunto de sector, no tengáis una visión de lo que os vaya a contar como sepáis, ¿vale? Aquí tenemos la definición del tercer sector. El año pasado, la Ley 1/2020 del tercer sector de acción social en Castilla-La Mancha definía qué era el tercer sector, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? Pues son entidades de carácter privado que tienen personalidad jurídica propia, pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones, pueden ser formas jurídicas variadas, ¿vale? Que responden a criterios de solidaridad, que responden a criterios de participación social, que tienen un interés general y tienen una ausencia de ánimo de lucro. ¿Vale? Ahí, pues vais a tener que a qué colectivos trabajamos o qué colectivos atiende el sector. A la dependencia, a la discapacidad, a la desprotección de menores, a múltiples colectivos, ¿vale? Que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social y pobreza, ¿vale? Aquí hay tratamiento diferenciado para las entidades, ¿no? Por un lado tenemos entidades generales que podrían corresponder a este sector y luego tenemos tres entidades que se le llama entidades singulares que por su tamaño, por su singularidad institucional y sus formas jurídicas tienen un tratamiento diferente de manera legislativa. Estamos hablando de Cáritas, estamos hablando de Cruz Roja Española y estamos hablando de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Entre las tres últimas que os digo, si buscáis estadísticas de las empresas de mayores que son mayores empleadores en el conjunto del Estado, varias de estas tres que os digo están en ese grupo, ¿vale? El grupo empresarial de la ONCE está entre las 10 empresas que más contratan en España, con lo cual las oportunidades que ofrece el sector son muchísimas, ¿vale? Si me pasas la siguiente, por fin, Isabel. ¿Vale? Para que tengáis un poco datos de impacto, para que tengáis un poco la dimensión, la estructura y cómo nos articulamos, ¿vale? Estamos hablando de 27.962 entidades en el conjunto del Estado español que podrían incluirse en este tercer sector de acción social, ¿vale? Estamos hablando de un censo de 2018, lo cual, bueno, ahora con el tema de la crisis de la COVID y demás, seguramente hayan bajado las entidades activas, pero estamos hablando del entorno de las 28.000 entidades, arriba abajo. Con un volumen de empleo, estamos hablando como oportunidad de empleabilidad, estamos en ese censo que os hablaba de 2018, de más de 500.000 de personas trabajando en el sector. Cuando veis, por ejemplo, las 80 empresas que acudían al foro de empleo,
Estamos hablando que empresas tecnológicas, empresas de ingeniería. Pues el tercer sector de acción social, en cuanto a volumen de contratación, es comparable a sus sectores económicos como el de la informática y las telecomunicaciones, ¿vale? Pero luego tiene unas características que son muy concretas y que realmente afectan bastante o definen bastante la estructura de recursos humanos del sector. Es un empleo predominantemente femenino, ¿vale? Casi se ronda normalmente el 70% de las personas que trabajamos en el tercer sector de acción social son mujeres. Es un empleo altamente cualificado, ¿vale? O sea, un porcentaje altísimo, y si lo comparamos con otros sectores, con el industrial, con el de servicios, es bastante significativo ese porcentaje, en el que las personas suelen ser tituladas de grado o como mínimo poseen ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Con lo cual, por eso consideramos y agradecemos otra vez más a la universidad que nos deje participar en estos foros, porque es donde realmente están las personas que van a trabajar en el sector. Estamos hablando de titulaciones de grado del sector sociosanitario, pero luego veremos cómo hay otro tipo de perfiles que se buscan, ¿vale? La parte mala, y no la he puesto en la transparencia porque parece que no atrae mucho a trabajar, pero no es algo que sea distinto a otros sectores, ¿no? Tenemos una debilidad grande en el sector, que es la alta temporalidad. No somos un sector que se destaque precisamente por ofrecer estabilidad en el empleo, ¿vale? Y si comparamos las tablas salariales del sector con otros equivalentes, pues os voy a poner el ejemplo, ¿no? Pues un informático en Fundación Cepain, evidentemente, su proyección de remuneración es inferior a la que podría tener en otro tipo de empresas, ¿vale? Luego, características interesantes, si puedes pasar a la siguiente, Isabel, del sector, ¿vale? Para tener en cuenta, es un sector con 3 características muy claras, ¿vale? Es un sector coordinado, y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, y ahora diré como consejo para entrar a trabajar aquí pues, y cómo atinar en esa búsqueda de empleo en el sector. Es un sector que se apoya de una manera muy clara en las plataformas, ¿vale? En paraguas, lo que aquí denominan paraguas estatales y autonómicos, en las distintas plataformas que aglutinan entidades. Una entidad por sí sola, Cepain, no habría llegado donde está ahora mismo en volumen de personas, pero os hablo de Cepain, os hablo de entidades similares, pues un Movimiento por la Paz, os hablo de CEAR, de muchas entidades que sin el apoyo de plataformas como la plataforma del tercer sector, la coordinadora de ONGs, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, tanto en sus dimensiones estatales como autonómicas, no podríamos hacer incidencia política, no se podría hacer hacer lobby, por así decirlo, para que tengamos una legislación que ampare el sector, para que tengamos propuestas de sostenibilidad del sector, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante, ¿vale? Es un sector, en segundo lugar, flexible, ¿vale? ¿Por qué acuden a nosotros las administraciones públicas? Casi todo lo que nos dedicamos dentro del sector es porque no lo puede cubrir directo o indirectamente la administración pública. Entonces, la flexibilidad es una característica enorme, ¿vale? Y desde marzo del año pasado lo tenemos sobre la mesa. Mover una estructura estatal, una estructura europea, mover una estructura autonómica incluso, es pesado por muchas cosas, por trabas burocráticas, por tema de presupuestarios, a la hora de mover recursos humanos. Tenemos un ejemplo y me gusta mucho ponerlo, el Plan Cruz Roja Responde, dentro del sector. Ha movilizado una cantidad de voluntariado, ha movilizado una cantidad de recursos propios, ha movilizado una cantidad enorme de recursos para hacer frente a la crisis de COVID. Y al final, en esa entidad del tercer sector se han apoyado ayuntamientos, diputaciones, autonomías, ¿vale? Pues, ¿a qué otros retos más a medio y largo plazo nos estamos enfrentando? A lo que se está enfrentando el resto de la población, a la transformación digital, a la brecha digital de las personas que atendemos, a la pobreza que estamos detectando, a la precariedad económica que estamos detectando, al fenómeno, pues nosotros que nos dedicamos a la acogida, a fenómeno de llegada masiva de personas migrantes a costa, pues tenemos la capacidad de movilizar recursos de una manera muy rápida, ¿no? Y lo estamos viendo en los campamentos que ahora mismo montados en Canarias. Y tercero, es un sector eficaz, ¿vale? Ahora mismo las entidades que están en esas plataformas que hablaba en el punto 1, ¿vale? Tenemos la capacidad de incidencia adecuada a los momentos que se tiene de manera inmediata, ¿vale? Tenemos una capacidad de interlocución con las administraciones públicas, con las empresas, bastante importante, ¿vale? Isabel, si pasas ¿vale?
¿Por qué creemos, vale, que, y aquí ya esta es la penúltima que os hablo ya como así de forma más general del sector, ¿por qué creemos que es una oportunidad interesante para el alumnado de la universidad y por qué es una propuesta interesante para egresados de la Universidad de Castilla-La Mancha? En primer lugar, es un sector consolidado, ¿vale? Es un sector en el que ya contamos con, no solo CEPAIN lleva 25 años trabajando, la mayoría de entidades llevan esos 20 años, 15 años, 16 años. En el 2008, con la crisis de la construcción, desaparecieron bastantes entidades, un número significativo de entidades, pero las entidades que nos hemos consolidado ahí, pues realmente ya tenemos una estructura que nos permite mirar a futuro y mirar proyectos pues, de una entidad importante. Pues ahora mismo tenemos encima de la mesa financiación europea de los fondos de recuperación y resiliencia, estamos encima de la mesa todo el nuevo periodo de programación de fondos estructurales de la Unión Europea. Hay muchísimas cosas, ¿vale? Que están en marcha y el sector tiene capacidad para hacerlo. En esta misma bocadillo, ¿vale? También hablamos de que son servicios de proximidad. Podéis tener grandes entidades, como las que os he hablado antes, pues un Cruz Roja, un CEAR, un Cáritas, pero todas esas entidades son servicios de proximidad, ¿vale? Y es una de las cosas que muchas veces nos da miedo, ¿no? El abandonar nuestras ciudades de origen, el abandonar nuestros territorios donde hemos nacido, pues estéis donde estéis y donde queramos buscar trabajo, hay una entidad del tercer sector desarrollando actividad, seguro, segurísimo, ¿vale? Con lo cual es una ventaja del sector frente a otros sectores que quizá tiran más por un hub de innovación que se desarrolla en Málaga, en Madrid, y sabes que o te tienes que mover allí o no trabajas. En este caso, pues puedes tener la oportunidad de, en ciudades medianas, tener una oportunidad dentro del tercer sector. ¿Vale? En el segundo bocadillo que expongo es un sector en continua renovación. ¿Qué quiere decir eso? Que de los perfiles o de los modos de intervención clásicos vinculados a la educación social, al trabajo social, a la psicología, a distintas disciplinas que históricamente hemos venido trabajando, ¿vale? Se están uniendo nuevos perfiles, ¿vale? Igual que estamos viendo que perfiles de licenciado, graduados en matemáticas se están incorporando a entidades bancarias, se están incorporando a cosas donde igual antes no tenían esa cabida, en el tercer sector está pasando igual, ¿vale? Ahora mismo hay iniciativas interesantísimas de formación a personas en situación de vulnerabilidad en nuevas tecnologías. Ya no estamos hablando de utilización básica o de reducción de brecha digital, sino estamos hablando de formación en programación, y eso necesita de formadores cualificados. Estamos hablando que las entidades del tercer sector están en un proceso de modernización brutal, ¿vale? Y eso requiere de asesoría tecnológica, requiere de una serie de perfiles que se están uniendo. O sea, no solamente estamos dirigiéndonos a un sector sociosanitario o un sector social, sino que nos estamos dirigiendo a un sector tecnológico y a un sector de apoyo a las entidades. Pero, y es el último bocadillo que pongo en esta transparencia, estamos ante un sector dual que denominamos, ¿no? Por un lado, tenemos entidades con un nivel de facturación superior al 1.000.000 de euros o incluso con presupuestos de 100, 200, 300 millones de euros anuales, con esa estructura que os estoy hablando detrás, ¿vale? Pero dentro de esas 200.000 entidades que hablaba al principio, hay muchísimas entidades que o no tienen ningún trabajador o trabajadora o uno o dos trabajadores o trabajadoras. Entonces está dualizado en ese sistema. Ahora mismo con el tema de la crisis sociosanitaria que tenemos, sabemos que muchas de esas entidades van a desaparecer por estructura, simplemente, ¿vale? Cuando hablamos de que no te llega una subvención pequeñita, que es con la que mantenías actividad en un pequeño ayuntamiento, pues al final esa entidad tiende a desaparecer, a no ser que haya una estructura detrás. Sin embargo, entidades de tamaño medio o grande, pues hacen rodillo en ese sentido y tienen más capacidad de atención y de intermediación y de la posibilidad de presentar proyectos, ¿vale? De presentar proyectos, de desarrollar proyectos, sean de manera cercana o de manera lejana. Por eso hablamos de sector dualizado, ¿vale? Y una parte que me he dejado importante es el sector de voluntariado. Estamos hablando que el tercer sector aglutina, según los datos que hablábamos de los estudios de 2018, a más de 1 millón de personas voluntarias, haciendo
haciendo voluntariado activo en las entidades. Eso, por un lado, bueno, porque no deja de ser una actividad prelaboral en el caso de las personas que están buscando empleo, puede ser una actividad de mejora de competencias en el caso de que sean personas trabajadoras, pero realmente pone en duda la profesionalidad o no profesionalidad del sector, ¿no? Pues ahí está también la parte dual, ¿no? Entidades que dependen muchísimo de ese voluntariado y entidades que no dependen tanto del voluntariado. Si pasas, Isabel, la siguiente. ¿Vale? Y aquí ya me meto un poco en lo que se necesita, ¿no? En las ofertas que se publican, en las áreas que más ofertas se publican del sector. Y vuelvo a repetir lo mismo y por qué es interesante, ¿no? De cara al alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha. De todo lo que hablamos, de todo eso que os he hablado, solamente cerca del 40% de las ofertas, ¿vale?, van destinadas a la atención directa de personas. Lo que son actividad de campo, la actividad que os decía de acogida de personas migrantes, la acogida real, la ejercen un 40% de las personas que trabajan en el sector, en el tercer sector. Un 12,57% se dedica a la gestión de proyectos, algo muy importante. Y luego hay una serie de perfiles, ¿vale?, más variados, que estamos hablando de perfiles que se dedican a la sensibilización, ¿vale? Ahora mismo nosotros en Fundación CEPAIN hace unas semanas teníamos una oferta de un perfil para la captación de fondos y el fundraising de la fundación para poder tener más independencia y gestionar fondos propios. El personal de servicios también es una parte muy importante, ¿vale? El personal de mantenimiento, el personal, cuando estamos hablando de centros de acogida grandes, pues igual personas que mantienen esos centros de acogida, personas que mantienen los vehículos que se utilizan, personas que mantienen las instalaciones grandes de algunas entidades, ¿vale? Una parte muy importante, y eso es algo que muchas veces se olvida, muchas veces tenemos la idea de las personas que estudian economía, que estudian administración, dirección de empresas, que profundizan, ¿no?, en la contabilidad de las entidades o hacen auditoría, ¿vale? Es una parte fundamental de las entidades. O sea, la complejidad ahora mismo de justificación de proyectos, la complejidad de lo que os habla al principio, de una entidad que tiene 34 centros territoriales con 34 legislaciones distintas donde están, pues hay un personal de apoyo enorme en esa parte de administración y finanzas. Y es una opción que siempre hablamos que tenemos asociado a perfiles muy vinculados a banca, muy vinculados a no perfiles sociales, y ahí está, ¿no? Puedes tener una vinculación social con esa titulación. Igual cuando hablo a puestos de dirección y coordinación, a puestos de comunicación y marketing, ahí mismo todo el tema de comunicación social y marketing social es algo que está encima de la mesa, las titulaciones en recursos humanos, estas plantillas grandes con alta temporalidad, con muchas variaciones de proyectos, requieren de personal de apoyo. Y luego hay un apartado que es quizá con el que se nos asocia al sector y que muchas veces tenemos esa foto de que el tercer sector se dedica a la cooperación internacional. Lo que os he dicho, nos dedicamos, ¿no?, a trabajar en los países de los que vienen las personas que atendemos, pero en cooperación prácticamente es el 3% de personas las que se dedican a ese sector, ¿vale? Y ahora pues me meto un poco, ¿no?, en harina, ¿no?, en cómo puedo trabajar en esa entidad, ¿no?, que me llama la atención o quiero dedicarme al tercer sector de acción social. ¿Cómo llego? ¿Cómo llamo a la puerta de estas entidades? Isabel, si pasas la siguiente. ¿Vale? La anterior. ¿Vale? Nosotros tenemos las 3 vías clásicas, ¿no? Yo os voy a dar un poco de consejos en cada una de las vías de acceso que se pueden tener al tercer sector. Aquí son las clásicas. O sea, no hay grandes inventos ni grandes novedades. Podemos acceder al sector vía autocandidatura, vía ofertas de empleo, y una vía, la tercera vía, que es muy habitual en el sector, es entrar en la organización a través de una acción de voluntariado, aunque no es el objetivo del voluntariado, pero sí conocer el sector, conocer cómo se trabaja, implicarte y luego cuando tienes una oportunidad quedarte en la entidad, ¿vale? Consejos para aplicar y para mandar una autocandidatura a una entidad del tercer sector, ¿vale? Yo cojo, me compráis la moto que os estoy vendiendo y digo, Fundación CEPAIN, ¿qué sitio más bueno para trabajar? Pichéis en la web o veis una actividad de otra entidad en vuestro terreno. ¿Cómo llego? ¿Vale? Pues primeros consejos. Vais a acabar, muchos de vosotros y de vosotras vais a acabar vuestro grado, ponle trabajo social
Y una de las cosas habituales que nos encontramos es, me cojo el listado de asociaciones de X territorio donde me interesa trabajar, cerca de mi casa o en X pueblo porque me parece interesante o en X capital. Y me pongo a ametrallar ahí a currículum al coordinador o la dirección de contacto que encuentre, ¿vale? Nosotros lo consideramos un error, ¿vale? Y una práctica que a vosotros y a vosotras nos va a ayudar. Lo que os aconsejo es mirar, estudiar las plataformas que os he comentado antes, ¿vale? Coger vuestra comunidad autónoma o coger vuestra provincia y mirar qué entidades están ahí asociadas a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la IAPN. ¿Qué entidades de vuestra zona están asociadas a la plataforma del tercer sector, a la plataforma de entidades de atención a la infancia, a la plataforma de organizaciones de cooperación al desarrollo? ¿Vale? Coger esas organizaciones y mirar primero a ver quién está ahí vinculado. A ver qué entidades están asociadas, qué entidad tiene ahí actividad. ¿Por qué? Porque os va a garantizar que esa entidad tiene un respaldo tiene el respaldo de una red detrás. En el caso de que haya un problema de financiación, en el caso de que haya un problema de caída de proyectos, va a tener ese apoyo. En el caso de incidencia, sabes que si esa entidad está ahí, tiene capacidad de incidencia política, tiene capacidad de atraer proyectos. Ese es mi primer consejo, ¿vale? Segundo consejo, para detectar e identificar entidades interesantes para trabajar. Identificar dónde están las resoluciones de proyectos, ¿vale? Bucear en los boletines, aunque sea un rollazo, pero bucear en los boletines oficiales del Estado, bucear en los boletines oficiales de vuestra provincia y en comunicaciones y en resoluciones de vuestro ayuntamiento, donde residáis. Os va a dar pistas de quién tiene proyectos, quién está gestionando proyectos y qué tipología de proyectos y perfiles. Ya os van a dar pistas de hacia dónde tirar. Una resolución de proyectos de IRPF, de la X famosa de la renta, ya os va a dar pistas de por dónde se va a ir moviendo. Hay proyectos de investigación, hay proyectos de intervención, ¿vale? Mirad ahí. Segundo, ya una vez identificada, ¿vale? Esas organizaciones que me interesa trabajar y que ya sé que tienen trabajo, pues acercaros a ellas de una manera real, ¿vale? Una carta de motivación. No, muchas veces recibimos mail masivos y no sabemos ni a dónde llegan, ¿vale? Y luego también bichear e investigar dónde se están publicando esas ofertas de empleo, ¿no? Tenemos tres tipologías de entidades. Entidades que sí que reciben autocandidatura, que llevan un archivo de currículums y que lo gestionan. Tenemos grandes, lo que os he dicho, las singulares, entidades grandes, que están trabajando con acuerdos de colaboración con entidades, con empresas tecnológicas, las que conocemos habitualmente, los portales, con Infojobs, con Haces Falta, con determinados portales que están en las candidaturas. Entonces, ahí no vais a... Normalmente esas entidades no reciben autocandidaturas, pero en la que recibáis, la que veis esa posibilidad, acercaros, porque realmente tenéis una manera más humana, ¿no? Si algo nos caracteriza por el sector, es esa parte social, esa parte humana, pues nos gusta que se acerque la gente, que se presente más allá de un mail o una carta en el buzón. Vernos. La segunda vía, ¿vale? Que es la que va unida a la que os comentaba antes, es directamente aplicar ofertas de empleo, ¿vale? ¿Qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar una dispersión geográfica enorme, ¿vale? Si os metéis en la página de CEPAIN, ahora tenemos ofertas activas en Salamanca, ofertas activas en Murcia, en Madrid, en Ciudad Real, en Molina. Evidentemente somos un servicio de proximidad y normalmente en el sector se prioriza, a no ser que sea un perfil muy específico, a personas que trabajen cerca o conozcan el territorio. Dejarlo manifiestamente en la candidatura a esa oferta de empleo, que conocéis el territorio, que conocéis la entidad, que tenéis interés en la entidad, más allá de las competencias que podéis demostrar, más allá de la experiencia, de la titulación. Demostrar que conocéis el territorio, que conocéis la entidad y que conocéis a qué se dedica esa entidad, ¿vale? Y os digo igual en las ofertas de empleo. El único consejo que os puedo dar es estudiar antes estudiar la oferta, estudiar la entidad, porque muchas veces queda bastante mal de gente que participa en nuestros procesos de selección que no sabemos ni a qué se dedican, ¿vale? O sea, que no saben ni a qué nos dedicamos. Y por último, el tema del voluntariado. El tema del voluntariado, nosotros somos una entidad en la que hacer un voluntariado no te garantiza un puesto de trabajo. O sea, realmente los procesos de selección son totalmente transparentes y ese no está dentro del baremo. Valoramos igual una persona que haya hecho voluntariado en cualquier otra entidad que lo haya hecho en CEPAIN, pero se valora el voluntariado. Pero, y esto lo dejo a las personas participantes como tarea, investigar qué entidades
sí que lo valoran y lo ponen como requisito previo y se valora haber hecho voluntariado en esa entidad concreta, ¿vale? Y por último, por no irme de la media hora, que la llevo clavada, la última transparencia, hay un estudio muy interesante de la plataforma Hacer Falta, que hicieron un repaso en las ofertas de empleo que publicaban, ¿no? En el portal, es quizá el portal de referencia en el sector, más allá de los clásicos de InfoJobs, es el portal de referencia en el sector, e identificaba, ¿no?, las competencias que requerían las ofertas de empleo, ¿no? Identificaba 3 grandes bloques de competencias: las competencias organizativas, competencias de comunicación y competencias de autogestión, ¿vale? Por un lado están los perfiles que está claro en el que se valoran la capacidad de liderar iniciativas, que se tenga esa capacidad de organización, de planificación, que se tenga esa fiabilidad técnica, esa fiabilidad personal. Os podéis hacer una idea de qué perfiles son esos y qué tipo de ofertas van vinculadas a ese tipo de competencias, ¿no? Esas competencias de coordinación de un proyecto, de gestión de un proyecto, de coordinación de una entidad, ¿no? Muy importante, y esta sí que la valoramos en CEPAIN y en casi todas las entidades del sector, las competencias relacionadas con la comunicación. Nosotros trabajamos con las personas y somos el sector que pone a la persona en el centro de manera real, ¿no? Es muy importante la comunicación interpersonal, ¿vale? En el caso de CEPAIN, aquí si me refiero, y en otros proyectos, en otras entidades, son muy importantes el conocimiento de idiomas, ¿no? A mí me da mucha rabia el tema este de ¿para qué quería yo aprender inglés si nunca lo voy a utilizar? Pues aquí en Fundación CEPAIN, evidentemente, si acogemos a personas que llevan una semana en España, todavía no dominan el idioma y, y se requieren esas competencias comunicativas. Se valora muy mucho la capacidad de negociación y la diplomacia, y no me refiero a grandes negociaciones, ¿no? Muchas veces te toca gestionar proyectos en los que hay que negociar la utilización de un aula o hay que negociar la utilización de un espacio, de un cole, porque compartes espacio con otras entidades, que compartes espacio con el profesorado. Es fundamental esa capacidad de negociación y es fundamental la capacidad de trabajo en equipo. O sea, nosotros gestionamos proyectos, muchas veces son proyectos muy pequeñitos, otras veces son proyectos muy grandes, pero necesitamos una visión de conjunto y el sector necesita una visión de conjunto. Si no se tiene la capacidad de trabajar con el equipo más cercano, con la capacidad de un equipo de entidad, con una red de entidades locales, regionales, estatales, realmente hay poco futuro en el sector, ¿vale? Y luego, otra, y esto sí que me parece muy interesante que se detectó en el estudio, las competencias con la autogestión. Normalmente, si se tiene suerte, se entra a trabajar en un proyecto que tiene una trayectoria. Entonces, aquí en la entidad, aquí en Ciudad Real, tenemos proyectos con una trayectoria de más de 12 años. Y son proyectos que se renuevan, hay innovaciones, pero hay un background detrás de ese proyecto. Pero en muchas ocasiones, y nos estamos enfrentando a esa situación, se elaboran proyectos nuevos, se atiende a nuevas problemáticas y se necesita una persona que tenga esa capacidad de poner en marcha esa iniciativa de una manera autónoma, ¿vale? Con lo cual, el tema de la flexibilidad, el tema de lo que pone aquí, ¿no? Del optimismo, de la iniciativa, de tener esa capacidad de tirar para adelante con las dificultades que te encuentras es fundamental para trabajar en el sector, ¿vale? Y luego una que no se refleja y que sí que nos gusta hablar muchas veces es la capacidad de tener tolerancia a la frustración. Muchas veces no salen las cosas, los participantes no tienen la iniciativa que tú crees que van a tener, el captar alumnado, el captar participantes, la interlocución con entidades públicas, nunca a veces es como venía desarrollada en el planteamiento de los proyectos, en el planteamiento de la iniciativa, y tener esa capacidad de superar esas adversidades es importante para nosotros, ¿vale? Entonces, de manera muy rápida y en 34 minutos que llevo, creo que hemos dado un repaso a lo que es el sector, a que veáis de manera clara qué oportunidades hay en ese sector, que veáis de manera clara dónde tenéis que ir, ¿vale? Qué tipo de entidades son las que os pueden dar trabajo y un poco de consejillos de cómo llegar a nosotros, ¿vale? Así que poco más. Sí que me gustaría que, pues el tema de preguntas o cómo ponerte en contacto con nosotros. Bueno, os dejo ahí los datos de contacto míos como coordinador de centro, o si necesitáis los datos de contacto de otros centros de CEPAIN a nivel estatal. Si
lo mismo, no hemos puesto, que eso ha sido error mío, durante la feria las ofertas de prácticas, ¿no? Pero somos centro que recepcionamos alumnado en prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mismo tenemos 2 personas del grado de Educación Social y la verdad que nos gustaría atraer a personas que no son las titulaciones habituales, a grado en Derecho, a grado, por ejemplo, de Derecho, que hemos tenido alguna participación y han disfrutado muchísimo de las prácticas y han aprendido mucho en temas de derechos humanos, a grados de relaciones laborales, a economía incluso, pues bienvenidos sois, todas y todos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Veo que tiene aquí la mano levantada Fátima, cuando quieras. Hola, buenos días. Tenía varias preguntas. En mi caso, estoy estudiando educación social en la mención de integración y el colectivo, sobre todo de protección internacional y de migraciones, es el que más me llama la atención y al que me gustaría dedicarme. Por lo que sí he estado mirando algunas cosas en este caso, de CEPAI. Y me han surgido algunas dudas. Pues adelante, cuéntame. Dentro de las competencias comunicativas que necesitamos, hablabas del tema de los idiomas. Según los datos que he podido encontrar, sobre todo de personas extranjeras que llegan a España, podemos ver pues, que llegan sobre todo personas latinoamericanas, pero que el colectivo que más demanda, sobre todo una formación posterior, suele ser personas procedentes de África y de Asia. Entonces, en caso de los idiomas, serían los propios de África, como el francés y el árabe. Eso es. Nosotros normalmente pedimos recomendable inglés o francés, ¿vale? Y o sea, a nosotros nos cuesta muchísimo identificar perfiles que dominen el árabe, ¿vale? Entonces, aquí sí hay un compañero, por ejemplo, en el equipo que es saharaui y que es el mediador intercultural y es clave porque normalmente de los países africanos nos encontramos con la mayoría de ellos y de ellas o bien hablan francés o bien hay un nivel alto de inglés, por lo menos para defenderse. Entonces, esos primeros contactos comunicativos los tenemos cubiertos con el equipo, porque digo, la mayoría del equipo o bien habla francés o bien habla inglés. En el caso de personas que vienen de Siria, pues también ahí tiramos de árabe, ¿vale? Pero luego lo que te digo, nosotros trabajamos con el territorio. Fuera de protección internacional hay muchísimas familias marroquíes aquí por la zona de Ciudad Real y lo agradecen muchísimo. O sea, ese contacto para aclarar cosas, sobre todo a la hora de mediación, a la hora de mediación en puestos de trabajo, es interesante. Pero lo que tú decías, esto sí que es algo que a mucha gente, cuando nosotros iniciamos en 2016 el programa de protección internacional, sí que buscábamos árabe sí o sí. O sea, tenemos que tener a alguien que hablara árabe en el equipo, sí o sí. Recibimos una primera familia iraquí y genial. O sea, nosotros tenemos diseñado el equipo perfecto. Pero claro, luego las siguientes, si te hablo de las siguientes 15 familias, eran, en este caso concreto de protección internacional, venezolanos, colombianos, salvadoreños y hondureños. Entonces, claro, pues, el mediador estaba ahí un poco como, ¿para qué queríais que hay gente árabe? ¿No? Y la misma situación nos pasó con el tema de recogidas. Pensábamos que íbamos a estar casi todos los días yendo al puerto de Málaga a recoger gente y resulta que la mayoría de la gente a Ciudad Real nos está llegando en vía AVE en 1 hora desde Madrid, que es donde han solicitado asilo, ¿vale? Otro caso muy distinto es el tema del programa de acogida humanitaria. En el programa de acogida humanitaria, que aquí en Castilla-La Mancha lo está gestionando Cruz Roja, lo está gestionando Movimiento por la Paz, creo que Provivienda se iba a meter también en Toledo. Ahí sí que tenemos, la mayoría de los perfiles son personas subsaharianas, ¿vale? Que vienen vía costa y que no solamente hay veces que ni siquiera hablan francés o chapurrean francés, pero sí que hay algunos dialectos, ¿no? Hablan wolof o hablan otro tipo de dialecto africano. Pero ahí ya te digo, normalmente nosotros, el programa de protección internacional, de momento, sí que está bien cubierto por financiación y recurrimos a empresas, a traductores externos. ¿Vale? Tenemos varias empresas conveniadas y nos hacen traducción, porque hay idiomas, por ejemplo, hemos acogido familias georgianas, se han acogido familias ucranianas y en ese caso, pues sí que se necesita esa competencia comunicativa y tener esas habilidades de decir, bueno, tiro de Google Translator, tiro de
de señas, tiro de dibujos, hasta que haya un nivel mínimo en el que me pueda comunicar con esa persona. Y mientras tanto, para temas, vamos, fundamentales, para preparar la entrevista de asilo, para hacer unos primeros reconocimientos médicos, tiramos de traductores externos. Vale, por lo tanto, un perfil que domine varios idiomas, sobre todo de las personas de extranjeras que más tenemos en España, como pueden ser el francés, árabe, inglés, el chino, es algo que está bastante reconocido, ¿verdad? Vaya, sí. Bueno, y la otra, habías comentado también que Cruz Roja sí que también estaba demandando. Cruz Roja demanda pide voluntarios y sí que tiene bastante en cuenta que las personas previamente hayan sido voluntarios en su organización Eso antes de es. empezar a trabajar con ellos. Sí. O sea, además, si veis un poco las ofertas que ellos publican, casi siempre vía Infojobs, es un punto que se valora en la organización. ¿Vale? O sea, Cruz Roja lo tiene ahí, o sea, tiene unas características muy peculiares en la organización. Es la principal organización humanitaria y de acción social que hay en España y lo tienen recogido entre lo que ellos puntúan para valorar en un proceso de selección. Pero es un poquito complicado ser voluntario después de la carrera, después de haber invertido durante tanto tiempo, tener que dedicarse a un voluntariado y poder trabajar posteriormente se hace bastante complicado porque de por sí sacarse una carrera sí que gastas bastante dinero en hacerlo. Sí, pero a ver, lo que yo sí que le recomiendo a la gente, ¿vale? Y esto sí que y no ya con ánimo de decir, es un paso para entrar a trabajar, ¿no? Pero sí que es una vía un poco de conocer distintas problemáticas. Además, yo lo que le animo a mucha gente es, vamos a ver, tú haces un voluntariado, pero a lo mejor, en este caso, volvemos a Cruz Roja. Pero Cruz Roja tiene muchísimas áreas, ¿no? Y decir, bueno, este verano no requiere tampoco mucho tiempo en una actividad continuada para algunas cosas. Pues a lo mejor en una actividad concreta de mayores, pues me ofrezco como voluntario a una entidad tipo Cáritas, o una vez a la semana voy a un ropero a echar una mano, o en determinados... Aquí en Ciudad Real, por ejemplo, no tenemos ningún comedor social, pero una vez al mes pues colaboro con un comedor social. O sea, que no significa una actividad continuada que supla un puesto de trabajo, ¿vale? O sea, eso en ningún momento, pero nosotros, les digo, voluntariado en la entidad, sobre todo en la zona de Bolaños sí que tenemos una parte de voluntariado muy activo. Y ese voluntariado consiste en preparar la fiesta de carnaval del cole, estamos trabajando ahí en un colegio, preparar la fiesta de carnaval o preparar el fin de curso, y son actividades muy puntuales y es una actividad voluntaria, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas sí que os recomiendo como personas, ya no ya como estudiantes del sector, pero sí que os acerquéis a las organizaciones ya por compromiso social, ¿vale? Y a lo mejor esa actividad que has hecho de mayores, ahora, por ejemplo, Cruz Roja tiene una actividad clave, creemos, en Ciudad Real, que ha sido el llamar a todas las personas mayores que estaban en sus programas durante el tema de COVID. Pues un día al mes, 2 días al mes, hacer una ronda de llamadas. Soy X personas, soy Nacho, te llamo desde Cruz Roja, ¿cómo estás? ¿Os hace falta algo? ¿Vale? Que no es termino la carrera y me pongo a hacer, yo qué sé, a dar clases de español como lengua extranjera durante 3 días o 4 días a la semana, 3 horas. No me refiero a eso, ni tampoco la entidad se refiere a eso. Vale, entiendo. Y por último, la última duda que tenía en este caso sobre CEPAIM en concreto, dentro de las ofertas de empleo que tenéis abiertas actualmente, si no me equivoco, en Madrid había una para la coordinación estratégica del Servicio de Asesoría en Igualdad, Gestión de la Diversidad y de No Discriminación. Se buscan técnicos de proyectos y orientación. He estado mirando los requisitos para esta oferta de empleo y como educadora social no he llegado a encontrar cuál sería la demanda para mi colectivo en este caso. Pues te comento, es que es un puestazo. Es un proyecto, si no me recuerdo mal, es para cubrir la excedencia de una compañera que lleva el servicio, es la responsable de servicio y la referente de servicio. En este caso se englobaría de esa categoría de responsable, ¿vale? Y la responsable de ese servicio está en coordinación en trabajo directo con la coordinación del área de igualdad y depende directamente de una subdirección de áreas. Es un proyecto de responsabilidad. Ese puesto se encargaría de
presentar un proyecto que llevamos de gestión de la diversidad en entornos profesionales. Se trabaja con empresas y hacemos asesoría, ¿vale? Ese puesto también coordinaría a varias compañeras y compañeros que trabajan en ese proyecto y luego tiene una parte de interlocución muy directa con empresas para implantar medidas de igualdad en las empresas, ¿vale? Entonces, llevándolo a educación social, pues una persona que tenga el grado de educación social, algo de especialización en responsabilidad social corporativa, que tenga pues, tipo máster o un curso de especialización, que tenga sobre todo mucho contacto con las empresas y que sepa gestionar proyectos. En este caso, les digo, es un puesto de alta cualificación y muy concreto en el área. O sea, la persona que se ha cogido la excedencia, Ana, pues ha llevado un proyecto que se llama Más Adelante, en el que en ese caso, somos promotores con el Fondo Social Europeo de ese proyecto y trabajamos con organizaciones para implantar medidas de igualdad en ellas. Programas de conciliación, temas de corresponsabilidad, se ha trabajado nuevas masculinidades con personas, sobre todo en empresas altamente masculinizadas. Pues hemos trabajado en Renault, hemos trabajado en empresas de metálicas, hemos trabajado en Change.org, también se han hecho varias asesorías. Pues sería por tirar por ahí. Ya digo que sobre todo sería una base, lo que tú dices, hago un grado de educación social como trabajador o trabajadora como trabajadora en este caso de la entidad, tendría conocimientos de interculturalidad, conocimientos de convivencia, conocimientos de igualdad y luego una especialización alta en gestión de proyectos y redacción de proyectos y una especialización en responsabilidad social empresarial. Eso sería más o menos el perfil. Es un puesto duro de llevar. Muy bien. Entiendo. Muchas Muchísimas gracias, Fátima. por las respuestas. Gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no se anima nadie más. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús. Por vuestra colaboración. Nada, comentar también, Ignacio, que se queda grabada la charla y en breve estará disponible en el canal de CIPE de YouTube. O sea que todo lo que has dicho hoy aquí lo tendrán a disposición.